¿Alguna vez sentiste que pensar te aleja de los demás? No por creerte superior, no por arrogancia, sino porque simplemente ves lo que otros no ven, porque no puedes dejar de cuestionarlo todo, aunque eso te deje solo en una habitación llena de gente. Si te ha pasado, no estás loco, tampoco estás roto, estás despierto, y eso incomoda. La mayoría vive en un mundo hecho de ideas prestadas, rutinas automáticas, creencias heredadas, pero cuando aparece alguien que piensa profundamente, todo tiembla, no porque ataque, sino porque su sola existencia muestra que otra forma de ver el mundo es posible, y eso es imperdonable para la sociedad. Arthur Schopenhauer lo entendía con una crudeza casi insoportable. Decía que la inteligencia es como una linterna en una cueva, ilumina, pero también revela monstruos, y a veces, esos monstruos están dentro de nosotros. Pensar con claridad es un acto de valentía, pero también un acto solitario, porque mientras más entiendes, menos te adaptas, mientras más cuestionas, más incómodo te vuelves, y en un mundo que premia la comodidad, la lucidez es vista como una amenaza, y lo más trágico es que muchos pensadores profundos no lo eligieron. No es una pose, no es un disfraz intelectual, es una maldición que viene con ver demasiado, con sentir demasiado, con no poder ignorar lo que para otros es simplemente normal. La sociedad dice valorar la inteligencia, pero solo si es útil, solo si encaja, solo si no incomoda. La realidad es más oscura. A la inteligencia verdadera se la teme, no porque sea destructiva, sino porque muestra grietas en los discursos, en las instituciones, en las relaciones, en las personas, y eso duele, porque nadie quiere ver que ha vivido aferrado a ilusiones. Nadie quiere aceptar que sus certezas eran solo anestesia para no mirar de frente el vacío. Por eso, la mayoría reacciona con burla, con rechazo, con etiquetas, complicado, intenso, raro, y poco a poco, el pensador profundo se queda al margen, no porque quiera, sino porque lo empujan. Schopenhauer decía que el destino de una mente lúcida no es la ovación, es el exilio, porque el que ve, estorba, el que piensa, molesta, el que se niega a seguir el guión. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Has sentido que este video no solo te habla, sino que te desnuda por dentro? ¿Sientes que, por primera vez, alguien está poniendo en palabras todo eso que llevas años cargando en silencio? Sí, es así. No es casualidad que estés aquí, porque lo que estás escuchando no lo vas a encontrar allá afuera, no en el ruido de las redes, no en los lugares donde se premia la superficialidad. Esto no es contenido viral, esto es verdad cruda, y si ha resonado contigo, entonces, este canal es tu refugio. Así que, antes de que sigamos, haz una pausa, suscríbete, no por costumbre, hazlo porque lo que estás sintiendo merece un espacio para seguir creciendo. No estás solo, y este lugar fue hecho para ti. ¿Por qué algo tan valioso como la inteligencia termina siendo castigado? La respuesta no está solo en la cultura, está en el cerebro humano, en nuestros mecanismos más primitivos. Durante miles de años, nuestra supervivencia dependía del grupo. Encajar era vivir, diferenciarse era morir. Así que evolucionamos con un miedo profundo al rechazo, y ese miedo aún vive en nosotros. Hoy ya no nos persigue un león, nos persigue la mirada de los otros. Por eso, cuando alguien empieza a hacer preguntas incómodas, el sistema reacciona. Las personas no lo ven como alguien valiente, lo ven como una amenaza al equilibrio tribal. Y ahí está el punto clave. La inteligencia no incomoda porque sea superior, incomoda porque rompe el consenso. Un pensador profundo no solo introduce nuevas ideas, rompe las viejas, desarma el andamio emocional con el que otros sostienen su existencia. Y ese acto,
aunque no sea intencional, aunque venga desde la bondad o la curiosidad, se vive como una agresión, como una invasión, porque todos queremos la verdad, hasta que duele. Así que muchos piensan, es mejor callarlo, es mejor ignorarlo, es mejor excluirlo, no porque lo odien, sino porque no lo entienden, y lo que no se entiende, se teme, y lo que se teme, se rechaza. Schopenhauer no proponía cambiar eso, no creía que la masa pudiera ser transformada, él proponía algo más crudo, pero también más liberador. Aceptar el aislamiento como parte del camino, convertir la soledad en poder, la lucidez en refugio, y la incomodidad en señal de que estás viendo algo real. ¿Te has sentido alguna vez desconectado del mundo superficial? Como si tu manera de ver la vida no tuviera espacio en las conversaciones comunes, como si hablar desde tu profundidad solo generara silencios o miradas incómodas. Entonces, este mensaje es para ti. Estás viendo con claridad, y eso tiene un precio, pero también un propósito, porque aunque el mundo no entienda tu manera de pensar, la necesita. No estás solo en esta incomodidad silenciosa, estás en el umbral entre dos mundos, el que repite sin pensar, y el que se atreve a ver con los ojos abiertos. Y aunque ese espacio intermedio duela, es también un privilegio, porque ver el mundo tal como es, sin máscaras ni consuelos fáciles, no te hace débil, te hace despierto. Así que si tu mente no encaja, si tu alma no se conforma, si tus preguntas incomodan, no te apagues. Este canal es tu refugio. Aquí no buscamos multitudes, buscamos verdad, buscamos a los que, como tú, se atrevieron a pensar. Y ese es siempre el primer paso hacia una vida auténtica, porque en un mundo que teme a la verdad, pensar con profundidad es un acto de valentía, y tú ya diste el primer paso. Ahora, sigamos caminando juntos. La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo profundamente condicionadas que están, y no hablo de creencias religiosas, políticas o culturales. Hablo de algo más invisible, más íntimo. Hablo de la forma en que el ser humano ha sido entrenado para rechazar lo que no entiende y temer aquello que no puede controlar. Una mente brillante, por definición, desestabiliza. No lo hace con violencia, no lo hace con odio, lo hace con claridad, con una mirada que atraviesa lo superficial y revela lo que la mayoría quiere esconder. Schopenhauer no solo comprendía esto, lo vivió, fue testigo de una sociedad que decía valorar la sabiduría, pero que premiaba la mediocridad obediente. Él mismo escribió que cuanto más inteligente es una persona, más tenderá a la soledad, no por elección, sino por consecuencia, porque en un mundo donde la mayoría repite sin pensar, quien se atreve a cuestionar se vuelve extraño, incómodo, peligroso, y no por maldad, sino por su capacidad de ver más allá. La inteligencia no solo es capacidad lógica, es sensibilidad, es intuición refinada, es la capacidad de ver lo que otros niegan. Y eso, en una sociedad construida sobre consensos ilusorios, es una amenaza silenciosa. Por eso, muchos intelectuales, filósofos, científicos y artistas a lo largo de la historia fueron aislados, ridiculizados o destruidos, no por estar equivocados, sino porque tenían razón. Demasiado pronto, cuando una persona brilla con demasiada verdad, el resto no sabe qué hacer con esa luz. Entonces, reaccionan con burla, con desprecio, con indiferencia. Es un mecanismo ancestral. En nuestras raíces evolutivas, ser parte del grupo era sobrevivir. Pensar diferente era morir. Y aunque ahora vestimos trajes y usamos redes sociales, la tribu sigue viva en nuestra psicología. El diferente sigue siendo una amenaza. El lúcido sigue siendo un problema. Y el sabio sigue siendo marginado. Lo más perturbador
es que este rechazo no es racional, es emocional, es visceral. Un pensador profundo activa algo en el otro, un reflejo, una incomodidad que la mayoría no sabe procesar, porque la inteligencia no solo aporta ideas, revela limitaciones, rompe espejos, y muy pocos están listos para enfrentarse a sí mismos. Schopenhauer afirmaba que la conciencia superior se vuelve dolorosa cuando está rodeada de mentes inferiores, no por arrogancia, sino porque no hay conexión real, no hay espejo mutuo, no hay diálogo que profundice. Es como hablar en otro idioma en medio de una habitación llena de ruido. Tu voz no es odiada, es temida, porque en lo que dices hay una verdad que desarma, una claridad que incomoda, una intensidad que el mundo ya no tolera, y entonces, tú cambias, te retraes, aprendes a hablar menos, porque de tanto protegerte, puedes volverte inaccesible, y eso no es sabiduría, es defensa. Schopenhauer no pedía aislamiento eterno, sino que el pensador aprenda a elegir con precisión, a no regalar su verdad donde no hay sed, a no mendigar comprensión en lugares donde reina la ignorancia. La inteligencia no es un escudo, es una puerta, y aunque no todos estén listos para cruzarla, algunos, si lo están, búscalos, cuídalos, y mientras tanto, no te apagues, a filtrar tus ideas, a ocultar tus pensamientos, no por cobardía, sino por protección, porque te das cuenta de que no todos están listos, y que hablar con quienes no pueden escuchar es como sembrar flores en concreto, pero esa contención duele, porque quien piensa profundamente también siente profundamente, y cuando no puedes compartir lo que ves, la soledad se vuelve un silencio pesado. Muchos no entienden ese dolor. No comprenden que no se trata de sentirse mejor que otros, sino de no poder conectar desde la verdad, de vivir rodeado de estímulos superficiales, cuando tu alma anhela profundidad. Y es en ese punto donde muchos se apagan, abandonan su fuego interior, se ajustan, se simplifican, sonríen para encajar, pero dentro, algo se rompe, porque traicionarse, para pertenecer, es una de las formas más lentas y silenciosas de morir. Schopenhauer proponía otra salida, una más difícil, pero infinitamente más auténtica: aceptar la diferencia, asumir la lucidez como un don, y también como una carga, y transformar la soledad, no en castigo, sino en refugio. El sabio no busca ser entendido por la masa, busca entenderse a sí mismo, y cuando encuentra otra alma afín, no necesita gritarle, basta con una mirada. En esa visión está la libertad, la verdadera, porque cuando dejas de buscar validación externa, empiezas a habitarte de verdad, a construir tu mundo, a proteger tu esencia, y a vivir desde una verdad que no necesita aprobación. Eso no te aísla, te afina, no te aleja del mundo, te conecta con lo que realmente importa, y aunque la sociedad siga premiando el ruido, los sabios seguirán caminando en silencio, no por resignación, sino porque han entendido algo que pocos sospechan, que a veces, la mente más ruidosa no es la que más sabe, sino la que más teme quedarse a solas con su verdad. Vivimos en un mundo donde pensar profundamente es casi un acto de rebeldía, en una sociedad que corre, grita, presume y produce sin parar. Detenerse a reflexionar es visto como sospechoso, y, sin embargo, es precisamente en ese silencio incómodo, en ese espacio entre pensamientos, donde habita la conciencia más despierta. Arthur Schopenhauer lo comprendió con brutal claridad. La inteligencia no es una bendición que te acerca a los demás, es una maldición que te separa, porque cuanto más ves, más difícil se vuelve convivir con los que no quieren ver. Cuanto más entiendes, más duele el absurdo cotidiano, y cuanto más despierto estás, más ajeno te sientes al bullicio anestesiante de la multitud. No es arrogancia, no es elitismo, es simplemente el precio de la lucidez.
Hay un dolor silencioso que no muchos pueden nombrar. Un tipo de sufrimiento que no proviene de la pobreza, del rechazo, ni siquiera de la soledad física. Es el dolor de sentir que todo, lo que la sociedad llama normal, para ti, simplemente no tiene sentido. El dolor de ver a todos correr tras metas que no llenan. De observar cómo los días se consumen en obligaciones que matan lentamente el espíritu. Ese dolor, decía Schopenhauer, es la señal de una conciencia despierta. No es debilidad, es lucidez, pero esa lucidez no viene sin precio, porque cuanto más consciente eres, más difícil se vuelve vivir en piloto automático. No puedes hacer como que no ves lo que ves, no puedes desoír lo que ya comprendiste, y eso te condena, en cierto modo, a una vida más honesta, pero también más pesada. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad pesa, la verdad no entretiene, la verdad, muchas veces, incomoda, frustra, y deja cicatrices. Schopenhauer creía que gran parte del sufrimiento humano no está en lo que sucede, sino en cómo lo pensamos. Y una mente aguda, profunda, despierta, no deja de pensar. No puede, es su naturaleza, ve más capas en cada gesto, escucha el doble sentido en cada palabra, nota la hipocresía en lo cotidiano, la contradicción en lo social, la miseria disfrazada de éxito. Por eso, a veces te sientes más cansado de lo normal. No es falta de energía, es exceso de conciencia. Es ese agotamiento que llega cuando tu mente está en 1000 lugares a la vez, cuando no puedes apagar la voz interior que cuestiona, que observa, que analiza, incluso cuando no quieres hacerlo. Pero esa misma conciencia que hoy duele, es la que un día te va a liberar, porque cuando dejas de pelear con la realidad y empiezas a verla tal como es, aunque sea dura, aunque sea decepcionante, también se vuelve moldeable, y ahí empieza tu poder. El error de muchos pensadores, advertía Schopenhauer, es buscar transformar el mundo sin antes transformarse a sí mismos. Quieren corregir lo externo sin haber navegado lo interno, y terminan chocando contra una sociedad que no quiere cambiar, simplemente porque aún no ha sufrido lo suficiente. Pero tú ya sufriste, ya viste lo que hay detrás de la máscara. Ya conoces el precio de la conciencia, ahora es el momento de hacer algo con eso, porque si solo te quedas viendo, te vas a consumir. Tu mente se volverá un laberinto sin salida, y tu corazón, un campo de batalla entre lo que sientes y lo que callas. Entonces, ¿qué hacer? Primero, dejar de esperar aprobación. Ese es el veneno más común para el alma inteligente. Esperar que te entiendan, que te aplaudan, que te acompañen. Es una trampa, porque la mayoría ni siquiera ha empezado a preguntarse lo que tú ya estás cuestionando desde hace años. Segundo, abrazar el camino del individuo. El mundo necesita más individuos auténticos, no más imitadores. Schopenhauer lo dijo sin rodeos. La mayoría de las personas no piensan, solo repiten lo que escuchan. Y en ese eco colectivo, la autenticidad se vuelve peligrosa. Pero si no eres tú mismo, entonces ¿quién vas a ser? ¿Una copia barata de alguien más? ¿Un actor en una obra donde nunca eliges tu papel? Tercero, cultiva el silencio. Sí, el silencio, porque el ruido de afuera no va a parar. Las opiniones, las tendencias, las noticias, los juicios, las comparaciones. Siempre estarán ahí, pero si aprendes a estar contigo mismo, a escucharte sin miedo, descubrirás una verdad que no se compra ni se enseña, que tú ya eres suficiente, no perfecto, no terminado, pero real, y eso es oro en este mundo de plástico. Schopenhauer sabía que la sociedad moderna premia la distracción. Todo está diseñado para mantenerte ocupado, porque mientras estés distraído, no piensas, y si no piensas, no cambias, y si no cambias, eres controlable. Pero cuando empiezas a ver, todo cambia, empiezas a notar las cadenas invisibles,
la presión por tener una vida exitosa, el miedo a decepcionar a tus padres, la ansiedad por encajar, la necesidad constante de validación digital, y un día, sin hacer mucho ruido, te das cuenta de que ya no quieres seguir ahí, no quieres competir, no quieres impresionar, solo quieres ser, vivir con propósito, sentir de verdad, crear algo con sentido, y aunque eso te aleje de muchos, te va a acercar a ti. Ese es el viaje del pensador, no uno de aplausos, sino de profundidad, no de fama, sino de autenticidad, no de ruido, sino de impacto real. Por eso, si sientes que no encajas, si te pesa la conciencia, si te duele vivir en un mundo que parece anestesiado, no huyas de eso, no lo evites, no lo apagues, úsalo, convierte tu dolor en sabiduría, tu soledad en claridad, tu pensamiento en revolución interna, porque cuando todo lo externo se cae, lo único que queda es lo que construiste por dentro, y si tú estás lleno, aunque el mundo esté vacío, vas a estar bien. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en medio de una conversación y de pronto sientes que todo lo que se dice carece de sentido? Que las risas suenan vacías, que las opiniones no son más que ecos de algo aprendido sin pensar, que las certezas que todos repiten, tú ya las viste desmoronarse hace tiempo. Eso no es cinismo, es conciencia, y esa conciencia te cambia, te vuelve más selectivo, te obliga a escuchar más de lo que hablas, a observar en vez de reaccionar, y eso te aísla. La mayoría de las personas no buscan entender, buscan confirmar lo que ya creen, y cuando tú, desde tu honestidad intelectual, presentas una idea distinta, no te lo agradecen, te lo reprochan, no porque estés equivocado, sino porque los haces sentir expuestos, los obligas a pensar, y eso, para muchos, es demasiado doloroso. Schopenhauer explicaba que la verdad es como la luz del sol, ilumina, sí, pero también ciega, y por eso, los que portan esa luz suelen ser tratados como amenazas. Mira a tu alrededor, observa cómo se premia lo superficial, cómo se celebra al que entretiene, no al que incomoda con verdades. Los espacios públicos están llenos de ruido, opiniones sin fundamento, emociones sin filtro, juicios sin autoconciencia, y tú, que sientes todo con más intensidad, que piensas con más profundidad, te ves obligado a convivir con una cultura que convierte la ignorancia en moneda de cambio. No encajas, no porque seas inadecuado, sino porque tu naturaleza no se puede comprimir en las formas estándar. Y ahí es donde la inteligencia se convierte en carga, porque no puedes apagar lo que ves, no puedes fingir que no notas lo absurdo en lo común, no puedes jugar el juego de las máscaras sin traicionarte. Por eso, muchos pensadores terminan retirándose, no por elitismo, sino por salud mental, porque hay un punto donde hablar es como gritar en un cuarto vacío, donde tu verdad no solo no es escuchada, es malinterpretada, distorsionada o usada en tu contra. Pero aquí está la paradoja que Schopenhauer planteó con tanta crudeza. Aunque la sociedad margina al pensador profundo, lo necesita más que nunca. El mundo actual sufre de una saturación de estímulos, pero una carencia absoluta de sentido. Todo es más rápido, más grande, más visible, pero también más hueco, y tú, con tu capacidad de ver detrás de la cortina, con tu incomodidad existencial, con tu hambre de significado, no estás roto, estás viendo lo que los demás aún no pueden. Eso no te convierte en un marginado, te convierte en un visionario. La historia está llena de mentes que fueron rechazadas en su tiempo, no porque estuvieran mal, sino porque llegaron demasiado pronto. Schopenhauer, de hecho, fue ignorado durante gran parte de su vida, mientras otros filósofos más complacientes ocupaban los titulares. Él escribía para el alma humana, para ese dolor que no tiene nombre,
para esa soledad que nace cuando comprendes que el mundo no está diseñado para ti. Y es que el pensador profundo, según él, no puede ser entendido por la mayoría, porque vive en un plano de conciencia distinto, pero eso no debe ser motivo de resignación, debe ser motivo de fortaleza, porque cuando aceptas que tu forma de ver el mundo es distinta, ya no necesitas validación externa, ya no buscas encajar, te das cuenta de que tu camino no es popular, pero es real, y esa autenticidad, aunque duela, es tu mayor poder. Sí, vas a caminar solo muchas veces, vas a sentirte incomprendido, vas a querer rendirte, pero también vas a encontrar momentos de claridad que nadie más experimenta, vas a conectar con ideas que transforman vidas, vas a construir desde un lugar tan profundo, que lo que hagas va a perdurar, porque al final, como decías Schopenhauer, la recompensa por conformarse es la aceptación de los demás. La recompensa por mantenerse fiel a uno mismo es la paz interior. Así que no te avergüences de tu soledad, no te disculpes por tu profundidad, no suavices tu visión para encajar en un mundo que ha hecho del ruido su Dios. Eres el portador de una luz incómoda, una luz que no todos quieren, pero que todos necesitan, y mientras ellos sigan el ruido, tú sigue el eco, ese que retumba en lo más hondo del ser, ese que no necesita aprobación, porque ya encontró su verdad. Has caminado por esta vida con preguntas que pocos entienden. Has sentido que tu forma de pensar es demasiado intensa, demasiado lógica, demasiado honesta, y ese demasiado, en realidad, solo significa una cosa, que tu conciencia está despierta, pero vivir con esa claridad tiene un costo. No es que tú seas complicado, es que el mundo, muchas veces, prefiere lo simple, lo cómodo, lo familiar. Schopenhauer lo entendió antes que nadie. Él no endulzaba la realidad. Decía, cuanto más inteligente es una persona, más tiende a la soledad, y no porque quiera estar solo, sino porque el pensamiento profundo desconecta, mira a tu alrededor. El ruido es constante, la distracción está en cada esquina, las conversaciones son rápidas, superficiales, mecánicas, y tú, mientras tanto, estás pensando en el sentido de la existencia, en la muerte, en el sufrimiento, en la libertad. ¿Y cómo explicas eso en medio de una sala llena de risas vacías? No es arrogancia, es distancia, una distancia que no elegiste, pero que te protege, porque cuando la mente va más allá de la superficie, el alma comienza a exigir autenticidad, y lo falso, lo predecible, lo plástico, ya no te sirve, pero eso no se perdona fácilmente. Vivimos en una cultura que premia la conexión superficial, pero castiga la profundidad emocional. Una cultura que vende felicidad como si fuera una mercancía, mientras tú, en silencio, tratas de entender por qué todo se siente tan hueco. Schopenhauer lo advirtió. La mayoría vive en una ilusión perpetua, cree lo que le dijeron, sigue lo que le ordenaron, no porque sean malvados, sino porque así es más fácil sobrevivir. Y tú, con tus preguntas, tus dudas, rompes esa estabilidad. La inteligencia no es solo saber más, es ver más, y cuando ves más, te das cuenta de lo que otros evitan. Ves el miedo escondido tras la sonrisa, la tristeza detrás de los lujos, el vacío detrás del éxito. Eso incomoda. La mayoría no quiere esa verdad. La mayoría quiere paz, aunque sea una paz hecha de mentiras suaves. Pero tú no puedes, porque una vez que la mente se expande, ya no encaja en su antigua jaula. Entonces el aislamiento llega, como una sombra, y comienzas a sentir que hay algo roto en ti, pero no estás roto, estás despierto. El problema no eres tú, es que tu mente se volvió demasiado clara para vivir en un mundo nublado. La sociedad quiere que calles, que disimules, que encajes.
pero tú no puedes actuar, no puedes reír si no hay gracia, no puedes fingir interés por conversaciones vacías, no puedes pertenecer a un lugar que niega lo esencial, y ahí aparece la verdadera lucha del pensador profundo. ¿Cómo vivir con una mente libre en una sociedad que no sabe qué hacer con ella? Schopenhauer hablaba de esto como una paradoja trágica. La conciencia, decía, es un arma de doble filo, te da poder, pero también dolor, te hace libre, pero también solitario. Entonces muchos se rinden, bajan el volumen de su mente, ocultan sus ideas, se disfrazan de normales, pero eso mata el alma, destruye lentamente lo que te hace único. Por eso, esta sección no es solo una reflexión, es una advertencia. No traiciones tu pensamiento solo para ser aceptado. Schopenhauer proponía una alternativa, la renuncia voluntaria, no al pensamiento, sino al deseo de encajar. Decía, quien no espera nada, lo tiene todo, y con eso no hablaba de resignación, hablaba de libertad. Cuando dejas de necesitar validación externa, tu inteligencia se vuelve feroz. Ya no está condicionada, ya no se adapta, ya no pide permiso. Es ahí cuando el pensador se convierte en creador, no en mártir, no en víctima, en guía. Pero para llegar ahí, primero hay que pasar por el túnel, la etapa del exilio emocional, la etapa en que la sociedad te rechaza y tú te preguntas si algo anda mal contigo. No estás mal, estás en la transición. Y como todo lo valioso, duele, pero también transforma, porque detrás de esa soledad, de esa desconexión, hay un regalo, el regalo de conocerte sin máscaras, de ver la vida con ojos limpios, de actuar no por miedo, sino por verdad. Y esa verdad, aunque te aleje de muchos, te acercará a ti mismo. La mente brillante es un espejo que refleja lo que otros no quieren ver. Y no hay nada más incómodo para la masa que enfrentarse a su propio reflejo. Por eso, cuando una persona inteligente entra en una habitación, algo cambia. No tiene que decir mucho, ni presumir, ni demostrar superioridad. Su sola presencia incomoda. ¿Por qué? Porque revela, sin querer, las limitaciones de los demás. Schopenhauer decía que el intelecto superior no necesita imponer, porque la profundidad habla sola, y lo hace con una fuerza que no todos pueden tolerar. El problema no es que pienses mucho, es que tu pensamiento no se ajusta al molde, no repites frases vacías, no compras verdades de segunda mano, no juegas a encajar, y eso te vuelve impredecible, incontrolable, libre, y la libertad de otro, cuando uno vive encadenado, resulta ofensiva. Por eso, la sociedad responde con lo único que sabe hacer frente a lo que no entiende: etiquetar. Te llaman complicado, te llaman arrogante, te llaman raro, pero eso no habla de ti, habla de su incomodidad. Porque una persona que piensa por sí misma es una amenaza para cualquier sistema que necesita obediencia ciega. Y es que el mundo no está diseñado para los que cuestionan, sino para los que repiten. No está hecho para la originalidad, sino para la conformidad. La escuela enseña a memorizar, no a reflexionar. La cultura premia la popularidad, no la profundidad. La sociedad alimenta el ego, no el alma. Y tú no encajas ahí. Tú buscas algo más real, más íntimo, más brutalmente honesto. Y en esa búsqueda, te vuelves un reflejo doloroso para quienes viven anestesiados. Schopenhauer lo dejó claro. Pensar por uno mismo es la verdadera libertad. Pero ser libre te costará amigos, te costará aceptación, te costará pertenencia, porque cuando ya no crees en las ficciones colectivas, dejas de ser útil para el sistema. Ya no eres manipulable, ya no eres predecible, ya no eres parte del rebaño. Entonces, te aíslan, te silencian, te ridiculizan, pero lo que en realidad les asusta no es tu pensamiento, es su propio vacío expuesto frente a él.
Tú no ofendes por lo que dices, sino por lo que haces evidente sin decirlo. Tu forma de mirar, de analizar, de cuestionar, deja al descubierto la fragilidad de lo que muchos llaman verdad. Y eso es insoportable. Entonces, la inteligencia se convierte en exilio, pero también en privilegio, porque cuando logras sostener esa claridad, cuando no te doblegas, cuando no te reduces para ser aceptado, descubres otra clase de poder, un poder silencioso, implacable, real, el poder de vivir sin máscaras, de observar sin reaccionar, de elegir sin miedo. Ese es el regalo que esconde el rechazo, porque cuando dejas de buscar validación en un mundo que no te comprende, encuentras algo que va más allá, tu propia verdad. Y esa verdad no necesita ser explicada, solo vivida. Schopenhauer, con su mirada cruda y sin adornos, entendía algo fundamental: la sabiduría es incompatible con la multitud. El sabio camina solo, no porque desprecie a los demás, sino porque su camino no es popular. Es profundo, íntimo, intransferible, pero no te equivoques. Estar solo no es estar perdido, es estar contigo, y en ese espacio, donde ya no haces concesiones, donde ya no necesitas ser entendido, tu pensamiento florece, sin interferencias, sin máscaras, sin culpa, porque, en el fondo, lo que duele no es ser rechazado, lo que duele es haber fingido tanto tiempo para no serlo, y cuando te liberas de esa necesidad, el silencio ya no pesa, sana. La inteligencia verdadera no busca superioridad, busca autenticidad, y cuando eso se vuelve tu brújula, te vuelves indomable. Yara, no pides permiso, ya no te disculpas por ser profundo, ya no reduces tus ideas para que otros las digieran, simplemente eres, y ese ser, tan simple y tan radical, es el mayor acto de rebeldía en una sociedad que vive del aparentar. Así que si te sientes aislado, incomprendido, apartado, recuerda, no es un castigo, es un filtro. Estás siendo separado, no porque fallaste, sino porque despertaste, y no todos están listos para ver con los ojos del que ya no se miente. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, porque este video no era entretenimiento, era un espejo que te mostró el peso de tu pensamiento, la soledad que arrastras, la incomodidad de sentirte diferente en un mundo que glorifica la ignorancia y castiga la lucidez. Sentiste cada palabra, porque en el fondo, sabes que es verdad. Toda tu vida intentaste encajar, disimulaste tu profundidad para no incomodar. Callaste tus preguntas para no parecer extraño, minimizaste tu luz para que otros no se sintieran opacados, y aún así, te rechazaron, no por arrogante, sino por ver lo que los demás se niegan a ver. Pero ya basta, no tienes que esconderte más. No viniste a este mundo para vivir adormecido, ni para encajar entre quienes temen a la verdad. Viniste para despertar. Y si este video tocó algo dentro de ti, es porque estás despertando. Este canal no es como los demás. Aquí no repetimos frases vacías ni vendemos motivación barata. Aquí no suavizamos la verdad para hacerla digerible. Aquí te hablamos con la crudeza de Schopenhauer, con la herida abierta de quienes piensan demasiado y sienten aún más. Aquí encontrarás lo que no verás en ningún otro lugar: refugio para la mente lúcida, fuerza para el que ya no encaja, verdad para el que está harto de ilusiones. Suscribirte no es solo hacer clic, es darte un lugar en un rincón del mundo, donde por fin alguien te entiende, donde no estás solo, donde tu dolor tiene nombre, y tu pensamiento, valor. Así que si sentiste ese eco dentro de ti, ese nudo en la garganta, ese suspiro silencioso que dijo esto es lo que necesitaba escuchar, suscríbete, porque aquí no buscamos multitudes, buscamos almas despiertas, como la tuya.